No fue la infidelidad lo que me destrozó. Fue la frialdad con la que decidió decírmelo, sin decirlo. La voz de mi mujer sonó limpia, firme, sin temblores. Demasiado tranquila para alguien que acababa de dinamitar una vida. Mi amiga tiene razón, Antonio. Casarme contigo fue el peor error de mi vida. No gritó, no lloró. Eso fue lo peor. La frase se me clavó en la cabeza como un objeto extraño que el cuerpo rechaza, pero no puede expulsar. Me quedé mirando el teléfono, con la respiración cortada, como si el aire hubiese aprendido a hacerme daño. ¿Por qué dices eso?, pregunté. ¿Qué está pasando? Era una noche cualquiera en nuestro apartamento. Desde fuera todo parecía normal. Luces encendidas, la ciudad respirando debajo, la rutina intacta. Años intentando construir algo sólido. Y una llamada bastó para abrir una grieta irreversible. Maya, mi mujer. La persona con la que compartí planes, silencios largos, domingos sin prisa. Ahora me hablaba como si yo fuera un error administrativo que por fin alguien había señalado. Siguió hablando. Dijo que una amiga le había abierto los ojos, que llevaba tiempo sintiéndose atrapada, que, al verbalizarlo, algo dentro de ella se había liberado. Su voz se quebró apenas un segundo, el justo para parecer humana. Luego volvió a endurecerse. Mientras hablaba, mi mente empezó a recorrer nuestra historia reciente como si fuera una escena del crimen. Discusiones sin sentido, excusas mal cosidas, distancias que yo había decidido no mirar demasiado de cerca. Pensé que era la rutina. Pensé que era el estrés. Pensé mal. Intenté mantener la calma. Por fuera. Por dentro, la rabia subía lenta, espesa, contenida. Un nudo apretándome la garganta. De repente, yo era el enemigo, el causante de su infelicidad, el obstáculo entre ella y su verdad. Sentí un abismo abriéndose entre nosotros. No sabía si estaba asistiendo al final de un matrimonio, o al principio de algo mucho más sucio. Tenemos que vernos, le dije. Dímelo a la cara, me debes la verdad. Sus respuestas fueron evasivas, frases cortas, sin fechas, sin promesas, sin ganas. La llamada terminó sin despedida, solo un silencio pesado. Me quedé solo, con el móvil temblando en la mano, intentando decidir qué se supone que hace un hombre cuando su vida empieza a desmoronarse sin testigos. Esa noche no dormí. El desamparo no se fue ni un segundo. Pensé en lo que habíamos sido, en los planes que nunca llegaron, en esa sensación persistente de que había alguien más ocupando un lugar que antes era mío. Aromas extraños en su ropa, excusas cada vez menos creíbles. Cuando amaneció, la casa estaba vacía. Maya no había vuelto. El eco de sus palabras seguía allí, rebotando contra las paredes, condenándome sin derecho a réplica. Me llamo Antonio. Tengo 38 años. Ingeniero en una constructora mediana. Hasta ayer creía que mi vida era predecible, pero estable. Ella trabajaba en una agencia de publicidad. Compramos ese piso hace 3 años. Hablamos de hijos que nunca llegaron. Todo parecía real. Ahora parecía una broma cruel. No fui a trabajar. Mentí a mi jefe. Me senté en el sofá y repetí una frase una y otra vez. Mi amiga tiene razón. Como si una opinión ajena pudiera justificar años de mentiras. Recordé sus salidas nocturnas, el perfume nuevo, las caricias mecánicas. Yo lo llamé estrés, lo llamé rutina. Fui un idiota. Necesitaba respuestas. Conduje hasta su oficina. Aparqué a una cuadra. Esperé. 2 horas eternas. Al mediodía la vi salir. No estaba sola. Un hombre alto, traje impecable, sonrisa segura. Ramiro. Lo reconocí de una cena de empresa. Él la tomó del brazo. Ella rió. Demasiado cómoda. Lo seguí hasta un café discreto. Me quedé al otro lado de la calle. Sus manos se entrelazaron sobre la mesa. Él besó sus nudillos. Ella no se apartó. Ahí entendí algo. La llamada no fue el final. Fue el aviso. Y todavía no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar para no perderme a mí mismo en el proceso. Hay momentos en los que no buscas la verdad. Pero cuando aparece, ya no puedes huir. Saqué el teléfono casi por instinto. Las manos me temblaban, pero enfoqué lo suficiente. Un vídeo corto, imperfecto, brutal. Las manos entrelazadas, la cercanía, la intimidad que ya no necesitaba explicaciones.
Meses. Eso llevaba ocurriendo. Desde que empezó a llegar tarde, desde las excusas vagas, desde ese cansancio selectivo que solo aparecía conmigo. Volví a casa con la cabeza ardiendo. El apartamento que antes llamábamos hogar, ahora olía a algo rancio, a mentira acumulada. Abrí su armario. Blusas arrugadas. Una mancha que no supe, ni quise, identificar. Un collar que no le había regalado yo. En el cajón de su mesilla, un recibo de hotel. 2 semanas atrás. La fecha coincidía con su supuesto viaje de trabajo a la costa. Todo encajaba. Demasiado bien. Maya no estaba confundida. Me había estado engañando mientras yo pagaba las facturas y fingía que todo iba bien. La esperé. Entró por la tarde tarareando, como si el mundo no se hubiera roto. El pelo suelto. Ese brillo en los ojos que llevaba tiempo sin dedicarme. ¿Dónde estabas?, pregunté. Mi voz sonó tranquila. Por dentro, la rabia buscaba salida. Mintió rápido. Una reunión con clientes. Demasiado rápido. Saqué el teléfono. Le enseñé el vídeo. Su cara cambió en segundos, del color al vacío. Ese momento no se olvida nunca. Antonio, no es lo que piensas, pero lo era, y ella lo sabía. Nos sentamos en la cocina, el mismo lugar donde habíamos hablado de hijos, de futuro, de para siempre. Lo admitió todo. Meses con Ramiro, su jefe, coqueteos, cenas de equipo que terminaban en hoteles, mentiras dichas con naturalidad. Tú eres tan predecible, dijo. Él me hace sentir viva. Lloró. Pero las lágrimas sonaban huecas. Mi amiga me abrió los ojos. Casarme contigo fue un error, un freno. Cada palabra caía como un golpe seco. Yo, reducido a un estorbo. Intenté recordarle nuestros votos, los sacrificios, los años. Pero ella ya estaba en otra parte. Quería el divorcio. Firmaré lo que haga falta, dijo. No quiero problemas. Como si hablara con un desconocido. Esa noche dormí en el sofá. Escuché su respiración tranquila desde el dormitorio. Dormía bien, demasiado bien. Al día siguiente llamé a Juan, amigo de la universidad, abogado. No la odiaba aún, solo sentía un vacío enorme. Los días siguientes fueron un limbo gris. Maya se fue a casa de su amiga, la misma que le había abierto los ojos. El piso quedó en silencio, un silencio que gritaba, su taza en el fregadero, su perfume aún flotando en el baño. Fotos de momentos que creí reales, y no lo eran. Yo me movía por la vida como un fantasma. En la oficina dibujaba planos que no me importaban. Mi cabeza volvía siempre al mismo lugar. Ese café, sus manos, sus risas. El vídeo seguía en mi móvil. Lo veía una y otra vez. No por masoquismo, por necesidad. Para no olvidar quién era ella ahora. Juan me recibió con un abrazo. Su despacho olía a papel viejo y decisiones definitivas. Tienes todo a tu favor, me dijo. Infidelidad probada, bienes compartidos, el piso. Le conté la llamada, la frase exacta. Casarme contigo fue el peor error de mi vida, negó con la cabeza. Esto está ganado. La pregunta no es legal. Me miró fijo. ¿Quieres venganza o cierre? La rabia me susurró una respuesta. El cansancio, otra. No contesté enseguida, porque en ese momento entendí algo. A veces, la verdadera decisión no es cómo destruir al otro, sino qué versión de ti va a sobrevivir cuando todo termine. Elegí el cierre, no porque doliera menos, sino porque no quería convertirme en alguien que no reconociera. La idea de la venganza seguía rondando. Silenciosa, paciente, pero decidí no alimentarla. Al menos, no todavía. En la oficina notaron el cambio enseguida. Caminaba distinto, hablaba menos, miraba a través de la gente. Pareces un zombi, Antonio. Me soltó Xavier una mañana. ¿Todo bien en casa? Xavier era mi mejor amigo allí, ingeniero como yo. Años compartiendo proyectos y cafés malos. Durante semanas esquivé la pregunta. Hasta que una noche acepté su invitación para tomar unas cervezas. El bar estaba lleno, risas ajenas, música de fondo. El ruido perfecto para esconder una confesión. Le enseñé el vídeo, le conté todo. Los 6 meses, las mentiras, la llamada, el desprecio en la voz de Maya. Xavier apretó la mandíbula. 6 meses con su jefe, murmuró. Esa tipa es una... No terminó la frase, no hizo falta.
Hablamos hasta la madrugada. Repasamos cada señal que yo había decidido ignorar. Como ella se volvió fría, distante. Como yo intenté salvar algo que ya estaba muerto. Cena sorpresa que apenas probaba. Viajes cancelados por trabajo. Esto no es tu final, me dijo. Es tu renacer. Esa frase se me quedó grabada. Empecé a reconstruirme desde lo básico. Me apunté a un gimnasio del barrio. Siempre decía que no tenía tiempo. Mentía. Sudar se convirtió en terapia. Cada repetición era una descarga. Cada gota de sudor, un recuerdo que dejaba de doler. Corría al amanecer por el parque, cuando la ciudad aún dormía. Esos mismos senderos donde antes paseábamos juntos, ahora eran solo míos. Un sábado lluvioso, ordenando el piso, encontré un cuaderno viejo de bocetos. Años atrás había querido diseñar mi propia casa, un proyecto personal. Nunca lo retomé, hasta ahora. Dibujé ventanas grandes, espacios abiertos, luz, libertad, un futuro sin sombras. Maya llamó varias veces. Sus mensajes eran una mezcla incómoda de súplica y exigencia. Seamos adultos, Antonio. No quiero pleitos. Sonaba ensayado, calculado, pero yo ya no era el mismo. Revisando las cuentas compartidas descubrí la verdad completa. Retiros frecuentes, hoteles de lujo, restaurantes que yo nunca había pisado. Ramiro no solo le daba atención, le daba una vida paralela, financiada en parte con mi dinero. Esa fue la primera vez que sentí algo distinto al dolor. Algo frío. Una noche, cenando solo frente al televisor, llegó el mensaje definitivo. Fotos de ella y Ramiro en una playa, sonrientes, abrazados, libre al fin. Me dolió, y al mismo tiempo, algo se ordenó dentro de mí. Bloqueé su número. Llamé a Juan. Aceleremos todo. Voy a pedir una pensión compensatoria alta, me dijo. Te la mereces. Empecé a ver a amigos que había dejado atrás. En una cena conocí a Linda, diseñadora gráfica. Sonrisa tranquila, conversación fácil. No busqué nada, pero me recordó que el mundo no se había acabado. Has pasado por mucho, me dijo. Pero eres más fuerte de lo que crees. Por primera vez en meses. Le creí a alguien. Maya había sido mi mundo. Ahora era solo un capítulo fallido. Me preparé para el divorcio con la cabeza alta, sin gritos, sin escenas. La sala del juzgado era fría, paredes apagadas, olor a papel viejo. Pero yo ya no me sentía vacío. Estaba listo, porque a veces, perderlo todo es la única forma de empezar a construir algo que de verdad sea tuyo. Y lo mejor es que ella aún no sabía hasta qué punto. No fui al juzgado a ganar. Fui a cerrar una historia, sin bajar la cabeza. El aire olía a papel viejo y a café rancio de máquina. Ese olor que se te queda en la ropa y en la memoria. Era el día de la audiencia final. 3 meses exactos después de aquella llamada que lo detonó todo. Yo, Antonio, estaba sentado en un banco de madera dura junto a Juan. Llevaba el mismo traje gris de nuestra boda. 8 años atrás me quedaba holgado. Ahora marcaba hombros y pecho. No era vanidad. Era rabia transformada en disciplina. Frente a mí estaba Maya, impecable por fuera, rota por dentro. El maquillaje no lograba esconder las ojeras ni la tensión en su mandíbula. A su lado, un abogado caro, de esos que no miran a nadie a los ojos. Ramiro había pagado bien. Ella evitaba mi mirada, como si no soportara ver el resultado de sus propias decisiones. El juez repasó los hechos con voz neutra. 8 años de matrimonio. Bienes compartidos, infidelidad probada, video, mensajes, el audio de aquella llamada. Casarme contigo fue el peor error de mi vida. La frase resonó en la sala como un eco incómodo. Juan expuso las pruebas con precisión quirúrgica. El vídeo apareció en pantalla, las manos entrelazadas, el beso en los nudillos, las risas que ya no eran mías. Pidió la división equitativa, el piso, el coche, las cuentas, y una pensión compensatoria. Maya palideció cuando mencionó el apartamento. Ese piso que yo había levantado a base de horas extra mientras ella financiaba su doble vida. Su abogado habló de incompatibilidad, de acuerdos amistosos, de no arruinar a su clienta. Juan no levantó la voz, no hizo teatro, puso el audio, su voz, fría, despectiva, clara. El juez ajustó las gafas.
Esto no es solo infidelidad, dijo. Es desprecio, ruptura unilateral. Maya se removió en el asiento. Me lanzó una mirada breve. Veneno puro. En su historia, yo era el villano. Durante el receso se acercó. Pasos medidos. Voz dulce. Demasiado tarde. Antonio, podemos arreglarlo aquí, no hace falta humillarme. El perfume me revolvió el estómago. El mismo de las mentiras. El mismo de las noches en las que yo dormía en el sofá. La miré, sin rabia, sin pena. Ya es tarde, Maya. Disfruta la libertad que tanto querías. Se quedó helada. Juan me había advertido. Ni un milímetro. La sentencia llegó al atardecer. La luz naranja entraba por las ventanas como si el día también quisiera despedirse. El juez dictó. Bienes repartidos. Pensión aprobada. Responsabilidades claras. Maya bajó la cabeza. Yo no sonreí. No celebré. Simplemente respiré. Salí del juzgado con el traje ajustado y la espalda recta. No había ganado una guerra. Había recuperado algo más valioso. Mi dignidad. A veces, la mejor venganza no es destruir al otro. Es demostrar que su traición no te rompió. No levanté la voz. No sonreí. Simplemente escuché cómo el pasado se cerraba. Con un golpe seco. El juez dictó sentencia con una claridad que no dejaba espacio a interpretaciones. División de bienes. 60 a 40. A mi favor. Pensión compensatoria mensual durante 5 años. Y el apartamento. Exclusivamente para mí. Orden de desalojo inmediato de cualquier pertenencia de la demandada. Maya explotó. Salió del tribunal como una tormenta mal contenida, gritando a su abogado en el pasillo vacío. Sus tacones golpeaban el suelo como disparos nerviosos. Afuera la esperaba Ramiro, dentro de un coche negro, lujoso, brillante. Pero su cara ya no tenía nada de triunfal. Evitó mirarme. Yo tampoco le dije nada. No hacía falta. Juan me dio una palmada en la espalda. Ahora sí, Antonio. Eres libre de verdad. Esa noche volví al apartamento. Mi apartamento. Abrí una cerveza fría y salí al balcón. La ciudad brillaba abajo, indiferente. Y por primera vez, en paz conmigo. Las cajas con las cosas de Maya habían llegado horas antes. Entre papeles viejos encontré una carta escrita a mano. Rabiosa, torpe. Te odiaré toda la vida. Ramiro y yo seremos felices sin ti. La rompí sin terminar de leer. Dejé que los trozos volaran con el viento nocturno. No sentí odio. Sentí cierre. Llamé a Xavier. Llamé a Linda. Celebremos, dije. Hoy recuperé algo que creía perdido. Media hora después brindábamos en un bar frente al río. Reía, de verdad, sin sombras, sin pasado. Las semanas siguientes no solo me estabilicé. Florecí. En la constructora me ascendieron a jefe de proyecto. Mi primer edificio residencial, diseño propio, líneas limpias, espacios abiertos, como yo. Corría por el parque hasta quedarme sin aliento, sintiendo cómo el aire limpiaba lo que quedaba de ella dentro de mí. Con Linda, las cenas se volvieron rutina, tranquilas, honestas. Su risa no escondía nada. Su mirada no evitaba la mía. Un día, Maya intentó llamarme desde un número desconocido. Un mensaje. Suplicaba dinero. Ramiro la había dejado por alguien más joven. Lo borré sin pensarlo. No por crueldad, por respeto a mí mismo. De víctima a hombre libre. Su traición no me destruyó, me forjó. Desde el balcón, mirando el horizonte de la ciudad, entendí la verdad que nadie me había dicho a tiempo. A veces, la peor traición es también la mayor salvación.